acá no vamos a hablar de la terapia, vamos a hacer terapia. Vale. O sea, no solo podemos hacer una práctica de atención plena sentándonos y meditando, que también es importante las prácticas formales, sino también en la vida cotidiana, como cómo en esta vida occidental podemos llevar esta presencia plena. Pero ¿qué pasa cuando la vida se vuelve un hacer constante? Vas a llegar a tener 80 años y vas a ser la única que puede mirar hacia atrás y decir que tu vida valió la pena o no. No sé si fue un consejo, pero fue una frase como que quedó. Que la vida empieza muchas veces. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Slow Energy Studio. Hoy estamos con Lourdes Peláez, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por tu tiempo. Lourdes, eres psicóloga, también te has formado en yoga y meditación, que luego nos hablarás un poco más del tema. Hoy también tenemos una invitada especial, que es Bruma, que está un poco nerviosa por el podcast, más que tú. Sí, más que yo. Le transmito, pobre. Yo te voy a calmar, lo prometemos. Primero quiero que te presentes, que me digas un poco lo que te mueve ahora y un poco qué te ha llevado a esto. Vale. Bueno, de nuevo muchas gracias por la invitación. Y me encanta que me hagan esta pregunta, ¿quién soy ahora? Es algo que constantemente se va renovando. Bueno, mi nombre es Lourdes, sí me defino como psicóloga. Sé que soy otras cosas, también soy instructora de yoga, de yin yoga, seguramente hablaremos más de eso, e instructora de mindfulness, de meditación. Si bien me identifico como psicóloga, mi práctica está alrededor de ese pilar. Pero el mundo del yoga, de la meditación y de la psicología son tres mundos que me encanta compartir, incluso en mi vida profesional y también personal. Y un poco mi práctica profesional se fue orbitando en esos tres mundos. Desde ahí hago retiros, doy clases, talleres, también acompaño a pacientes en sesiones de 1 a 1. Pero se fue tejiendo como un camino muy poco convencional, si me escucharía algún psicólogo por aquí, que fue muy desafiante, porque yo venía con muchas ideas en relación a lo que una psicóloga tiene que ser y hacer también en consulta, pero a nivel personal fue tremendamente rico, o sea, me enseñó un montón, tuve que derribar un montón de miedos, de creencias limitantes, y un poco lo que me mueve, que me preguntabas, viene desde ahí. O sea, lo que más me mueve, incluso lo que ACT, la terapia de aceptación y compromiso, propone, es acompañar a que los seres humanos seamos cada vez más libres de nuestras creencias, libres de nuestros pensamientos, porque muchas veces somos nosotros los que nos ponemos esa jaula. Entonces, eso es lo que más me mueve. Si bien trabajo con mujeres, en su mayoría, es acompañar a que los seres humanos sean un poco más libres y podamos vivir acorde a nuestros valores. Vale. ¿Y cuál es tu camino? En plan, ¿cómo ha sido tu cambio y tu camino hacia esto? Sí, hemos perdido a nuestra invitada especial, que se ha puesto un poco intensa, la pobre. Así que bueno, pero seguimos. Pobrecita. Es lo que hay. Bueno, decía, ¿cómo era mi camino? Realmente yo salí de la carrera, me sentí muy perdida. Hasta ese momento había tenido un manual de lo que me habían dicho que tenía que hacer y ser en la vida, y de repente en mi propia experiencia se sentía muy incoherente con lo que yo quería hacer realmente. Y ahí empecé a buscar dentro, en Argentina, lo que te enseñan sobre todo es psicoanálisis. Vale. Yo creo que en Francia es un poco así también. Sí, también, sí. Acá en España es como cognitiva conductual, son otras miradas, pero en Argentina es psicoanálisis. Y yo no me veía ahí, o sea, siendo una psicóloga psicoanalista. Y empecé a buscar otro tipo de terapias, incluso mi propia terapia en ese momento era más cognitivo-conductual. Mi psicólogo me empieza a recomendar libros, formaciones.
y entré en una formación de mindfulness en ese momento. Y desde ahí empecé a buscar más y más y más y encontré la terapia de aceptación y compromiso, que es la que yo me vine a formar después a Madrid, a hacer un máster, por eso llegué a Madrid y después me quedé. Y a la vez empecé a mi práctica personal en yoga, a asistir a retiros, como una búsqueda muy profunda desde lo personal. Y después es inevitable que eso en la práctica clínica como psicóloga no aparezca. O sea, somos personas. Fue desde ahí que me salió natural empezar a practicarlo desde ahí. O sea, hice la formación de yoga en su momento, el máster de ACT, y empecé a asistir a retiros y dije, es que yo quiero hacer esto también. Y allí después de pandemia, allí por el 2021, hice mi primer retiro acá en España, y de repente como que un montón de gente se apuntó, estaba interesada, esto de psicología, de yoga, y empecé a hacer retiros, talleres, y como que mi práctica profesional se empezó a entretejer desde esa mirada. Pero sí, definitivamente fue más algo personal que me llevó a... Y hoy en día es que no me veo trabajando en una clínica como psicóloga, como lo que me dijeron que tenía que ser, sino, no sé si llamarle holístico, porque toda mi mirada y mi enfoque es desde la evidencia científica también, o sea, es todo muy validado. Porque también soy un poco así, yo también, o sea, necesito esa estructura, pero me fui más por ahí. Vale, súper interesante ese camino y también adaptar al final lo que eres y lo que haces ahora a tu camino y a donde te haya llevado. Es verdad que lo vimos también en anteriores podcasts con profesiones totalmente distintas, por ejemplo, con Clara, que es fisio, que también decía que había cambiado mucho su visión de la fisioterapia, de la que tenía en la carrera, en la práctica y vivir ella también sus propias experiencias. Vale, pues muy bien, vamos a empezar justo con, lo hablaste un poco, con la ACT, la terapia de aceptación y compromiso, qué es, y también si puedes dar algunos ejemplos concretos de cómo aplicarla para la gente que nos escucha, que se haga una idea precisa de lo que es. Sí, acá como odio, no me quiero poner técnica para aquellos que no sepan de psicología, pero en términos muy generales, la terapia de aceptación y compromiso viene a tomar ideas de la cognitiva conductual y también prácticas más contemplativas del budismo. Propone también no solo ir hacia los pensamientos o intentar controlar, eliminar o suprimir pensamientos, como hace más la cognitiva conductual. ACT viene a proponer, vamos a desidentificarnos con eso, vamos a mirarlos desde una lejanía un poco más segura, sabiendo que forman parte de nosotros, son pensamientos. No queremos cambiarlos, no queremos modificarlos, simplemente los queremos empezar a observar. Vale. Como que te viene a proponer más una mirada contemplativa de la mente, del funcionamiento de la mente. Si yo ahora te digo, Lucille, por favor, no te imagines un elefante rosa. Es que es inevitable, o sea, el funcionamiento de la mente es así. Entenderlo nos da mucho más poder y no nos hace sentir tan rotos. Que la psicología, yo creo que nos hizo sentir muy rotos en muchos momentos, incluso con etiquetas, poniendo diagnósticos. La terapia de aceptación y compromiso no viene a trabajar con diagnósticos, sino que viene a investigar acerca de tu propia historia dentro de un contexto. Vale. Y también toma ideas del mindfulness, que ya hablaremos seguramente. Pero sí, en términos generales, diferenciando la cognitiva conductual, en ACT no venimos a trabajar en los pensamientos, sino más bien observándolos, conociéndolos. Y una de las premisas fundamentales que tiene ACT es que todo ser humano puede vivir una vida rica y significativa. Pero muchas veces
lo que nos aleja de eso como seres humanos es la fusión verbal que tenemos con nuestros pensamientos. Es como que aparece el pensamiento de no puedo y lo compro sin dudarlo, ¿entendés? En ACT vamos a ir un paso mucho más atrás de empezar a observar. Ok, te viene eso. Probablemente te viene eso porque forma parte de tu historia. Somos parte de nuestra propia historia. Entonces, conocerla, integrarla, también nos da esa oportunidad de ser más libres hoy. Es que claro que me va a aparecer este pensamiento de que no puedo si tuve esta experiencia pasada, pero hoy ya no soy la misma. Entonces, en términos generales. Vale. Sí. Y para un ejemplo concreto es, por ejemplo, si tenemos, no sé, un miedo a algo, sería, por ejemplo, me aparece un miedo a hacer, no sé, por ejemplo, a lanzar mi podcast. Y digo, en vez de decir, me da miedo, entonces no lo hago, me está dando miedo porque, en plan, ¿cómo afrontarías, por ejemplo, una persona que viene y que dice, me encantaría hacer esto, pero me da miedo? Genial. Lo que viene a proponer ACT en esta situación es, no vamos a eliminar el miedo. Vamos a reconocerlo, vamos a mirarlo, no le vamos a dar tanta habla, sino, ok, está el miedo, pero ¿a qué te acercaría a vos, Lucille, dar un paso hacia hacer el podcast? Como también el trabajo en valores es muy importante en ACT. Quizás vos ahí me digas, bueno, es que me haría sentir mucho más libre, más creativa, me haría conectar con gente. Ok, vamos ahí. Ya, ¿y cómo sería conectar con gente para vos? Porque ahí el miedo se hace pequeño, ¿no? Cuando ponemos por encima eso que es de valor y que es importante, que en definitiva nos hace sentir que tenemos una vida rica y significativa, el miedo se hace más pequeño. Pero sí, o sea, si yo trabajaría con vos en ese momento desde ACT, te diría, es que el miedo va a estar, pero ¿a qué te acercaría? No darle caso a eso. Como, ok, aún con miedo, ¿cómo sería para vos hacer tu podcast? Vale. Y en comparación con una, por ejemplo, la cognitiva sería más decir, no sé, voy a decir quizás algo que no es verdad, pero este miedo no te vale para nada, entonces quítate el miedo. Claro, ¿no? Vale. La cognitiva apunta a, bueno, ¿qué te dice tu miedo? Creencias limitantes, como que no digo que está ni bien ni mal, es una perspectiva distinta, es moverte desde el significado y no desde el miedo, ¿no? Vale. Me parece interesante porque hay veces que, bueno, yo he ido muchos años a ver una psicóloga y tal, y es verdad que veía que al final tendía a sobreanalizar un poco todo y me agobió al final de decir cada vez que, y lo sigo haciendo, de cada vez que me viene una emoción es como, esto puede venir de que tal persona algún día me haya dicho tal cuando tenía 15 años y ahora no sé qué. Y es verdad que también agota y agobia un poco. Total. Y agota muchísimo, incluso en terapia. Lo que yo siempre les digo a mis pacientes, una vez vienen, acá no vamos a hablar de la terapia, vamos a hacer terapia. O sea, ACT también propone muchos ejercicios experienciales en sesión y no se trata de hablar tanto. Porque a veces nos quedamos muy en la rumia mental y no vamos a la experiencia. Y ahí inevitablemente yo meto prácticas de yoga, o sea, desde el cuerpo, como para mí el cuerpo da muchísima información. Vale. Ok, y entonces ahora vamos a ver un poco lo que es el mindfulness, que nos lo definas un poco porque se habla mucho de mindfulness también. Yo lo vi mucho en el mindful eating, que yo la verdad que nunca he conseguido hacer un mindful eating. ¿Qué es el mindfulness y cómo lo podemos usar también en nuestro día a día? Bueno, el mindfulness no es un poco a diferencia de la meditación o esta práctica de la atención plena. Jon Kabat-Zinn, su creador, lo que viene a proponer, trayendo muchas ideas del budismo, es que no solo podemos hacer una práctica de atención plena sentándonos y meditando, que también es importante las prácticas formales, sino también en la vida cotidiana.
como cómo en esta vida occidental podemos llevar esta presencia plena. Propone varios principios: mente de principiante, no juicio, la aceptación, como son 7 principios que él propone que tenemos que desarrollar, pero viene también a proponer el estar en el momento presente, no como algo muy formal ni irnos al monte, a la India, sino como llevar la presencia a actividades cotidianas. Y desde ahí deriva el mindful eating. El otro día también escuché como algo de caminar consciente. Hay muchas prácticas que en la formación de mindfulness que yo hice nos proponían a nosotros como instructores, que es, bueno, lavarte los dientes con la otra mano, que lo solés hacer, ir al trabajo y escoger otros sitios, como empezar a incluir esa novedad para no caer en el piloto automático. Vale. Y para mí esto es importante decirlo también. De ahí es lo que dije anteriormente de conocer el funcionamiento de la mente. Es que la mente está completamente hecha para mantenernos en estado de urgencia, para cuidarnos de cualquier peligro exterior e interior. Como eso va a suceder, va a seguir sucediendo que entramos en piloto automático, pero lo que te empieza a dar, no solo la práctica de mindfulness, sino también de yoga, es como ese espacio entre tus pensamientos y tu conducta para decir, ok, ya siento que estoy en piloto automático. Y mientras más cultives ese espacio de observación de tu propio ser, más rápido puedes elegir volver a estar presente. Vale. Y eso como en plan en concreto, ¿qué consejos darías para practicar el mindfulness y observar también ese piloto automático? Odio caer como en fórmulas. Yo creo que quizás para mí una práctica de mindfulness es salir a pasear a mi perro, y quizás para vos sea ir a una clase de cerámica. Como cada uno va a tener su propia práctica de donde se siente presente. Sí, mi pregunta es más, por ejemplo, hay 2 cosas que has dicho. Hay una que es como, por ejemplo, pasear tu perro, hacer una actividad que a ti te reconecte un poco, y hay otra que es implementar esos pequeños cambios. Es decir, son 2 partes, ¿no? Del mindfulness que si las aplicamos más o menos. Sí, para quien me esté escuchando y como que diga, bueno, ¿cómo empiezo? Sí los invitaría a incluir más novedad a su vida. Porque tendemos a tener rutinas muy estructuradas y ahí nos acostumbramos y el piloto automático entra rápidamente. Entonces, si quieren estar más presentes y quieren hacer algo por estar más presentes hoy mismo, incluyan novedad. Ya sea desde cocinar algo distinto, desde hacer la compra y escoger nuevos ingredientes para una receta. Empezar, si van al gimnasio, sigan yendo al gimnasio, pero quizás incluyan una clase diferente a la semana. Como el traer esa novedad, y también Jon Kabat-Zinn, el creador de mindfulness, dice cultivar esta mente de principiante. Porque en la mente del experto no hay novedad. Cuando ya nos creemos expertos en la vida, no podemos dejar entrar la presencia ni la novedad. Entonces, sí los invitaría a traer más la mente de principiante. Vale, me parece súper interesante, porque es verdad que estamos en vidas también donde yo creo que da un poco de miedo también la novedad, porque de miedo también a que no salga bien o... Totalmente. Pero, sí. Más en perfiles como muy controladores, muy de la rutina, que yo soy una de esas. A mí me encanta la rutina, pero es verdad que a veces me tengo que obligar a hacer cosas distintas, cuesta, pero una vez lo haces, no sé quién nunca escuché a alguien que se haya arrepentido como de probar algo nuevo y de hacer algo nuevo. Como siempre hay algo que podés sacar de esa experiencia. Vale, genial. Otra cosa que te quería preguntar es que tú hablas mucho también de habitarse, y quiero saber qué significa para ti como
habitarse. Me imagino que también tiene que ver un poco con el piloto automático, pero sí que significa. Definitivamente tiene que ver con el piloto automático y también con aceptar nuestra propia condición humana. A veces solo queremos estar presentes o estar con nosotras mismas cuando estamos bien. Es como que ahí nos sale genial. Cuando las cosas nos van bien, cuando la vida va bien, ahí estamos presentes, estamos plenas. Para mí habitarse significa estar con vos también en los peores momentos. O sea, no dejarte sola. No pretender que tenés que estar bien todo el tiempo y aún así no abandonar tu vida, no abandonar aquellas cosas que te hacen bien y que te hacen ser la persona que quieres ser. Muchas veces cuando nos sentimos ansiosos, cuando hay miedo, cuando hay dudas, como que frenamos la vida, ponemos el botón de stop y nos abandonamos, ¿no? Habitarte viene a proponer también que aún en momentos de crisis, de miedo, de dudas, podés seguir caminando hacia aquella persona que querés ser. A través de muchas prácticas. De hecho, yo tengo un programa que se llama Habitarte, que propongo prácticas desde ACT, desde Mindfulness, pero también desde yoga. O sea, como aun cuando estás en los peores momentos de tu vida, te tenés. Como que consigas esa conciencia de vos misma y de tu vida. Porque la vida es muy dura y es muy difícil y nos van a seguir pasando un montón de cosas, pero no tenés que poner stop a tu vida, aún en esos momentos. Vale. ¿Y qué quieres decir con poner stop? Es decir, que la gente... que sueles ver que cuando nos pasa algo malo, ¿volvemos a lo mismo? ¿O? Sí. Ahí desde ACT hay un término que hablamos que se llama evitación experiencial. O sea, muchas veces en situaciones de miedo, de dudas, de incertidumbre, ponemos stop y nos vamos. Stop es una metáfora, pero por ejemplo en este ejemplo que decías de tengo miedo a lanzar mi podcast. Como hay miedo, no lo hago, ¿no? O incluso si el día de mañana tenés un algo en tu vida que te genera miedo, dudas, aquellas cosas de la vida que pasan, poner en pausa el podcast. ¿No? Pero ¿desde qué lugar estás evitando seguir con este proyecto? Muchas veces hay gente que llega a consulta y realmente creen que como están en un momento de dudas y de miedo, no pueden tomar ninguna decisión. Y hay es que siempre vamos a tener que tomar decisiones aún con miedo y aún con dudas. Y no por eso tenemos que poner en pausa ciertas... Eso es muy interesante porque es verdad que pasa muchísimo. Por ejemplo, incluso en el caso de, ya es un poco más fuerte, pero de un duelo, como que desaparecer un poco del mundo durante X tiempo y decir ahora mismo no puedo responder de nada cuando a lo mejor... La vida sigue. Yeah. Y habitarte, volviendo a este concepto, no es desde la exigencia, no es como desde, no, el duelo es difícil y hay que atravesarlo, pero a la vez que puedas mirar hacia atrás en tu vida y ver que no paraste cosas que eran importantes, aún con ese dolor, aún con esas dudas, como poder aún, eso tiene que ver también con la flexibilidad psicológica, ¿no? Como sobreponerte a emociones, a situaciones, en pos a construir esa versión que querés ser de tu vida. Vale. Pues eso no es, en plan, necesita también fuerza de voluntad, ¿no? Compromiso. De ahí viene la terapia de aceptación y compromiso. Como que viene de ahí. Ya llegamos a la parte del compromiso. Sí, vale. Sí. Vale. Porque hay que abrir el corazón, o sea, aceptación, y eso se dice fácil, pero en terapia es múltiples ejemplos y múltiples ejercicios dedicados a eso, y compromiso con la persona que quieres ser. Porque vas a llegar a tener 80 años y vas a ser la única que puede mirar hacia atrás y decir que tu vida valió la pena o no.
Ni tu vecino, ni tu pareja, ni tu abuelo. Es como, eso se va a sentir coherente en uno. Entonces, como para mí, mi mayor trabajo en terapia es ese, que la gente pueda tener 80 años y que diga, valió la pena. Qué bien. Vale, y sobre terapia, ¿tú crees que todo el mundo necesitaría ir a terapia como para entender esto? ¿O que si una persona, por ejemplo, nos escucha e intenta pues leer sobre el tema o aplicarlo, escribir o tal, lo puede también conseguir sola? ¿O que se necesita un profesional? No hay una forma, ¿no? Como tampoco hacer terapia por hacer terapia. Para mí, cuando hay sufrimiento, es muy difícil salir solos de ahí. O sea, la visión se pone como un túnel. Si en este momento alguien nos está escuchando y está sufriendo, está pasando por un momento difícil, yo ahí sí le diría que lo haga acompañada. Pero si está en un momento interesante de su vida, que está bien, se siente estable psicológicamente, bienvenido sea libros, podcasts que hablen sobre esto, prácticas, talleres, cosas más grupales. Pero sí es muy difícil salir solo del sufrimiento. No podemos, somos seres sociales. O sea, no. Sí, y a veces se ve como también como algo negativo, ¿sabes? He necesitado pedir ayuda para salir de esto. O sea, bueno, yo agradezco en ese sentido, como yo soy de Argentina y esto para mí es el pan de cada día. O sea, yo voy a terapia hace años y estuvo muy normalizado. Pero es verdad que soy consciente que no es para todo el mundo o no es para todo el mundo, no. No todo el mundo tiene esta visión de lo que es ir al psicólogo y estar en terapia y trabajarse personalmente. Yo creo que cada vez mejor vamos, súper bien, vamos cada vez mejor, pero es verdad que todavía en ciertos contextos es como, si vas al psicólogo es porque te pasa algo malo. Ya. Sí. Ya, eso es verdad, y muchas veces empezamos a ir cuando ya estamos tocando algo. Total. Por favor, no esperen tocar fondo porque la vida se encapsula mucho más, o sea, es muy doloroso porque seguimos haciendo cosas para evitar ese malestar de múltiples formas y ya cuando llegamos a terapia la vida está muy gris, entonces como ir antes. Vale. Vale. A ver, para cerrar un poco esa parte de psicología, aunque dentro del yoga yo creo que hablaremos también de psicología, pero te quería hablar también de un tema que yo siento como que vuelve a mí desde hace unos meses, que es esa necesidad de todo el tiempo hacer, que estamos en una sociedad que valora mucho el hacer las cosas, en tener 50.000 proyectos a la vez, en ser gente como que crea. Y yo quiero que nos hables un poco de esa diferencia entre ser y hacer y cómo podemos encontrar también un balance un poco en nuestras vidas donde pues se valora cada vez más el hacer y no el simplemente ser. Sí. Es inevitable ahora que decís como que se me venga a la mente la IA y todo lo que encima, o sea, es como que la IA nos invita todo el tiempo a hacer. Bueno, desde Mindfulness, como ninguna de las dos está mal, eso es importante que lo sepamos, como que ahora no es que todo el tiempo tenemos que vivir desde el ser. El hacer nos da, o sea, ponemos en práctica funciones muy importantes del ser humano, el racionar, el tomar decisiones, es muy importante el hacer en determinados momentos. Pero ¿qué pasa cuando la vida se vuelve un hacer constante? O sea, nos perdemos esta capacidad de ser que viene más desde el lado intuitivo, el creativo, el que nos permite contemplar más nuestras emociones, nuestros pensamientos, como poder elegir con libertad. Son dos modos para mí importantísimos y que hay que ser conscientes que la vida está muy hecha y cada vez más para estar en el modo hacer. Desde que nos despertamos hasta que nos vamos a dormir.
pero sí poder poner espacios donde conectar con esta parte más creativa, más intuitiva, de disfrute. Incluso es muy triste, y lo veo mucho en terapia, de que hay gente que como que lleva a cabo proyectos que le apasionan, que le encantan, pero que después se vuelven un hacer y lo tiñen de exigencia y de juicio, y ya no está más ese placer y esa creatividad que en su momento estuvo. Y encima creen que el problema es el proyecto, ¿no? Como que no hay que ir más por ahí. Y no, como que hay que volver a invitar a esa parte más creativa, intuitiva, de mente de principiante, de volver a ser niños. ¿No? Como, sí. Eso me parece muy, muy interesante lo que dices, justo por la pequeña historia. A mí me pasó un poco con el podcast, de que al final no es algo que hago 100% por hobby, no es nada en plan relacionado con mi trabajo, pero es verdad que se había vuelto como algo de que me agobiaba mucho, de decir, vale, tengo que, bueno, siempre tenías cosas que hacer para el, y como que me desconectó un poco de lo que al principio me motivaba mucho, y ha sido todo un proceso de volver a pensar lo que me motivaría, y me parece muy bueno lo que dices de cosas que son al principio creativas, y incluso cuando emprendes, tienes muchas veces tus ideas al principio y después pues se vuelve una empresa, que entonces son cosas que haces y hay veces que te desconectas un poco del principio y de esas ganas que tenías al principio. Pero eso es difícil, es difícil tomar distancia con esto. Es difícil. Y por eso no vamos a creer que vivimos en Disney y tenemos que estar en el modo hacer, pero no alejarnos del corazón de los proyectos y de eso que nos hacía ilusión. Como siempre hay una pregunta que yo tengo misma muy presente, que es: acordate del por qué emprendiste este camino, ¿no? Como no te olvides de dónde venís. Porque sí, hay que llenar los retiros, hay que seguir pagando las facturas, hay que hacer de todo, pero no te olvides desde dónde emprendiste este proceso, como este camino. Ya, eso es bueno. También hablaste un poco de la IA. Es verdad que cuando hablas con ChatGPT, por ejemplo, y le preguntas una cosa y él siempre te dice, ¿quieres que haga tal y seguimos no sé qué con tu proyecto? Y yo en plan, ¿cómo puedes estar todo el tiempo tan motivado para hacer cosas? Pero al final nosotros somos seres humanos, no somos la IA, y no sé ¿tú qué impacto has visto de la IA en esa sociedad? Un poco de productividad. Incluso te lo digo en mí misma, el impacto, ¿no? Como que estoy... tuve que notar rápidamente y hacer algo con eso, porque te apaga la creatividad. Es como que yo me acuerdo que antes me inspiraba un montón, estaba como súper pensando cosas, leía libros, y ahora tenés como, bueno, te tirás un par de ideas, y entonces primero creo que, por favor, no apaguen su fuego creativo, usen la IA con responsabilidad, ¿no? Ok, ¿en dónde sí quiero que esto me ayude? Y en dónde no, pero porque me hace bien a mi ser. O sea, a mí crear, idear, pensar cosas me hace bien a mí, más allá del resultado que tengan. Y es algo que elijo no dejar de hacer. En eso. Después, en la desconexión, ejemplo mínimo. El otro día estaba hablando con mi padre, planificando un viaje, y en otro momento nos hubiésemos sentado, hablado por teléfono, como hablemos más sobre el viaje, y él mismo me dijo, no, pregúntale a la IA, que le digo, no, o sea, vamos a hablar y vamos a planificar juntos. Incluso en esa desconexión con los otros, ¿no? Como ya nos está haciendo tan autosuficientes la IA, porque nos resuelve todo, desde un lío que puedes tener con el lavarropas hasta que la desconexión puede ser muy profunda si no nos obligamos a... Yo sé que ChatGPT me lo puede decir, pero te lo quiero preguntar. Ya. Y entonces, ¿tú cómo intentas, por ejemplo, para ti,
volver a ese lado un poco creativo? Leyendo mucho, Vale. escribiendo, viendo películas, escuchando podcasts, como volviendo a ese origen. Me acuerdo cuando yo empecé allá por pandemia, como que empecé a crear todo esto que hago ahora y mi creatividad estaba como por los aires, pero porque estaba muy dedicada en aumentar ese fuego creativo, de leer, de ver películas, inspirarme. Esa es mi manera. Quizás, bueno, me gusta mucho estar en la naturaleza también. Vale. Pero como volver a eso, a lo que una vez ya me hizo sentir creativa. Sí. Vale. Vale, y para la parte también de las redes sociales, porque tú además estás muy activa en redes también, entonces es algo que conoces, esa relación con las redes sociales, Sí. ¿Qué hacemos con esas redes sociales? Sí. Bueno, buena pregunta, y fue una decisión que tomé hace ya 3 meses. Es que las redes sociales es mucho tiempo, es mucho tiempo. Y el año pasado me di cuenta que me llevó mucho tiempo que yo perdía de estar sin hacer nada y porque yo quería, ¿no? No es que encima quería estar trabajando más, no, yo quería tener más tiempo para mí. Y ya este año tomé la decisión de contratar una diseñadora que me ayuda. Simplemente yo escribo, que es lo que me gusta hacer, y ella hace los reels, hace las cosas. Porque en Canva y en eso yo perdía mucho tiempo. Yeah. Pero sí me di cuenta que, yo no quiero dejar de dar mi mensaje ni mi voz. Quiero seguir escribiendo esto, pero no me quiero pasar la vida subiéndolo, ni estando en Canva, ni armando los reels. Fue una decisión que tuve que tomar. Porque eso es bueno, en plan, intentar delegar lo que te hace. Sí. Fue difícil porque era un poco soltar el control, de no sé si lo va a hacer como a mí me gusta o no, pero bueno, me lancé a la piscina, y nada, ahora menos mal, porque me encanta que es verdad que identifiqué eso, como no quiero soltar esto que también me hace bien, porque me gusta escribir, me gusta pensar, me gusta dar mi mensaje, pero identifiqué muy bien qué es lo que no me gusta, que era estar en Canva, subir los clips de los reels, como son decisiones como que uno tiene que tomar en un emprendimiento. Sí. Pero es bueno eso de decir, vale, que te hace también desconectar un poco de lo que te gusta de tu proyecto y delegarlo a gente que a lo mejor les gusta hacerlo. Total. Eso es un camino y un proceso que estoy aprendiendo aún, que ya vengo hace 2 años, como yo sola ya no quiero estar. O sea, para mí hay incluso toda la gente que trabajo, que somos 4, son mujeres y son súper creativas, y como también es rodearme de gente que me gusta. Qué bien. Y la parte de consumir redes, tú o los consejos que puedas dar, porque me imagino que en todo ese proceso de mindfulness, de habitarse, de también sentirse bien con uno mismo, justo esta mañana estaba escuchando un podcast sobre el impacto de las redes sociales y en general del móvil sobre nuestro estado de ánimo. Y es que da miedo realmente, porque nos ayuda a muchas cosas, y no digo que sea malo porque a mí me encanta también. Instagram me gusta, YouTube también, aprendo mucho por YouTube, pero tiene esa parte mala de que sí que entramos en piloto automático, y el típico ejemplo de entras en tu móvil y 10 minutos después no sabes ni por qué habías entrado, que a lo mejor te había saltado un mensaje de WhatsApp y tú te has puesto a ver Reels en Instagram. Entonces, no sé si tienes algunos trucos para la gente que pueda ayudarnos, porque me imagino que va un poco en contra del mindfulness. Va súper en contra. y aquí una humana, no es algo que tenga súper resuelto.
Pero sí hay algo que a mí me ayudó muchísimo, que es poner, o sea, todo lo que tengamos al alcance, esto como el temporizador en Instagram, como, y sí ser constante con eso, sí ser comprometida, o sea, ahí está el compromiso, poner todo lo que puedas conductual para que te ayude a estar lo más lejos posible de eso. Incluso si crees, si al principio ni eso te está ayudando, yo sí a veces en consulta sugiero como eliminar la app por un par de semanas al menos o de días, como al principio si estás viendo que estás ocupando mucho tiempo ahí, sí aconsejo eliminar la app, poner temporizador y también yo creo que está bueno, podemos quedarnos en estoy teniendo mucho tiempo en redes sociales y que atacar ahí el problema, pero yo diría, ok, si no estuvieses en redes sociales, ¿en qué te gustaría estar ocupando tu tiempo? Porque quizás no estás haciendo mucho con tu vida y por eso estás tanto en redes sociales. Yeah. Entonces, como, bueno, y si empezás a ocupar más otros espacios, a hacer otras actividades, probablemente no vas a estar en una clase de cerámica con Instagram. Pero si estás todo el día metida en casa y no estás hablando con nadie, no estás teniendo contexto con tu exterior, probablemente estés más en redes sociales. Entonces, como ataquemos por ahí el problema y no tanto con eliminarlo. Ya, es verdad. Llenar, a ver, hay la típica frase de Pinterest que es como en español sería haz más cosas que hagan que no estés en redes sociales. Y es verdad que sí. Lo típico de cuando te vas, no sé, un fin de a esquiar. Si realmente te vas, por ejemplo, con amigos, desayunas, te vas a esquiar, almuerzas, esquías, después por la tarde te tomas algo con tus amigos y realmente no hay tiempo para entrar en Instagram. No, o sea, ataquemos por ahí el problema, no por, bueno, estoy en casa metida todo el día, pero me pongo el temporizador y no, bueno, ampliar la vida, hacerla más grande. Qué bien. Vale, no sé si antes de pasar a la parte un poco más de la importancia del cuerpo y del yoga, no sé si hay otra faceta de psicología que te gustaría hablar que no hemos hablado. Bueno, saldrá, imagino. Sí, saldrá de la otra parte. Vale, pues hablemos un poco del yoga. ¿Qué tipo de yoga enseñas? ¿Cuáles son las diferencias también para gente como yo que no tiene ni idea? Yo he hecho yo creo que 2 clases de yoga en mi vida. Pues saber un poco qué es el yoga, qué tipos de yoga hay, cuáles enseñas tú y sí, vamos a empezar con esto. Bien. Bueno, yo me formé en Vinyasa Yoga. Pero después profundicé mucho más en la práctica de Yin Yoga y fue ahí donde empecé a dar clases y me quedé. Si bien sigo dando clases de Vinyasa, me fui como más para el lado de Yin Yoga. Y para diferenciarlos un poco, el Yin Yoga lo que propone no es una práctica donde buscamos activar los músculos como lo que tenemos en el imaginario es, ok, una práctica de yoga, me muevo, respiro, hago acrobacias más o menos. No, en Yin Yoga nos quedamos en las posturas durante 3 y 5 minutos. Son posturas en el suelo y lo que se busca no es activar los músculos, sino más bien estirar la fascia de nuestro cuerpo, que es ese tejido que recubre todos los músculos. Vale. Y apuntar a la flexibilidad. Vale. El Yin Yoga trae muchísimas ideas de la medicina tradicional china. La medicina tradicional china habla de los puntos chi, que sería prana en yoga y energía, pero lo que propone es que cuando estiramos el cuerpo y cuando nos quedamos en la postura durante 3-5 minutos, lo que activamos son esos puntos energéticos del cuerpo, que siempre se guardan en distintos órganos. O sea, hay diferentes posturas que apuntan a diferentes órganos del cuerpo. Y hay alumnos que que vienen por primera vez a esta práctica y
no les gusta porque estar durante 3 y 5 minutos en quietud, en silencio, para una persona que viene aceleradísima puede ser muy desafiante. De hecho, yo recuerdo mi primer clase de Yin Yoga, odié a la profesora, o sea, me fui y no me gustó. Y eso para mí da información, ¿no? Porque es como, bueno, donde duele o donde incomoda hay algo también para trabajar. Y hoy en día para mí es la práctica que más me identifico. Y un poco poniendo en contraposición a Vinyasa Yoga, son prácticas donde nos movemos a través de la respiración, donde sí activamos los músculos, donde buscamos, es otro movimiento. Pero el Yin Yoga para mí incluso nos viene a proponer el estar más con nosotros mismos, como cultivar esta mirada más contemplativa de nosotros. Vale. Vale. Cuando el vinyasa realmente son como posturas que vas aprendiendo. Sí, son secuencias. Y lo que sí tiene la diferencia del vinyasa es que nos movemos a través de la respiración. Como inhalo y exhalo, me muevo. Es una práctica muy, muy fluida, dinámica, que te lleva a otra energía. Salís quizás mucho más activa de una práctica de vinyasa, pero de yin yoga vas a salir como mucho más relajada, más conectada. Vale. Vale, y hay, en plan, dentro del Yin Yoga, ¿hay parte de meditación? Sí. ¿O en qué piensas cuando haces Yin Yoga? Constantemente es meditación. Vale. Hay diferentes tipos de práctica de Yin Yoga. Un tipo puede ser con muy pocas indicaciones y la profesora se queda en silencio total. A mí me gusta hablar, guiar, incluso dar mensajes un poco, o sea, siempre tienen un mensaje en mis clases. Vale. Y es una meditación constante, o sea, durante esos 5 minutos en la postura te voy a ir guiando a diferentes partes de tu cuerpo, la respiración, y al finalizar si hay una práctica de meditación mucho más larga que dura entre 5 y 10 minutos. Vale. Vale. ¿Y cómo tú en qué casos como recomiendas ese Yin Yoga y en qué medida puede ser terapéutico? Yo recomiendo en casos, te diría primero dónde no los recomiendo. Vale. Quizás en personas que están pasando por una depresión, como quizás ahí no recomiendo. Si hay una ansiedad generalizada, diagnosticada, como quizás ahí tampoco. Simplemente. Bueno, y si están embarazadas, como que no recomiendo, a no ser que la profesora te pueda adaptar las posturas. Vale. Pero si hay mucha ansiedad, como quizás hacer un ejercicio mucho más movido que irte a una clase de Yin Yoga que vas a estar muy quieto. Como quizás puede ser muy desafiante para esa persona en ese momento. Entonces, no te digo no lo hagas, pero ten en cuenta que va a ser muy difícil. Ya, vale. O más difícil. Vale, y el resto podemos ir a por ello. Por eso. Vale. Sí. Vale. Ahora un poco ligado con el yoga, quiero hablar de la meditación. Lo has dicho un poco, parece que la meditación no tiene por qué ser siempre estar sentado y meditar, sino pueden ser varias formas. ¿Qué es la meditación y qué formas hay de meditar? ¿Qué es la meditación y qué formas hay de meditar? Hay un montón, o sea, hay muchas prácticas diferentes dentro de la meditación. Para mí sí es importante, como dentro del mindfulness, identificar práctica formal de práctica informal. Dentro de la práctica formal sí nos vamos a encontrar sentadas, con los ojos cerrados, en el mejor de los casos, si no hay ansiedad o no hay mareo, llevando la atención a alguna parte. Puede ser o la respiración, puede ser tu cuerpo, puede ser los pensamientos, hay diferentes formas. Después está la práctica informal, que es lo que te decía, que puedes practicar o lavándote los dientes o yendo al trabajo de una manera distinta, haciendo una
práctica de cerámica, pero ahora yendo más a la práctica formal, si nunca han meditado, no diría que se pongan 30 minutos a meditar, como que puedan empezar 3 minutos o llevando la atención a la respiración. Hay diferentes puntos de llevar, en la meditación se les llama anclas. Podemos usar de ancla la respiración, podemos usar de ancla los pensamientos también, Vale. podemos usar de ancla el cuerpo y también el contexto. Si te sentás a meditar en un bosque, por ejemplo, puedes llevar la atención a sonidos de los pájaros, del río que puede estar pasando, como saber que hay muchos anclas que uno puede agarrarse. Vale. ¿Y qué es la meditación? Para mí es una práctica para encontrarte con vos mismo. No es una práctica para tener la mente en blanco, ni ese es el objetivo. Vale. Tampoco es una práctica que te va a dar paz ni calma. Olvídense, gente. O sea, no busquemos la felicidad ni la calma ni en la meditación. Vale. Es simplemente sentarte contigo mismo. Puede que hoy te sientes y que descubras que estás como muy removido, que estás muy agitado, y puede que mañana te sientes y descubras que estás más tranquilo. Es chequeo interno. Vale. Como cómo estoy. Vale. Vale, es interesante porque creo que lo típico que los que no tenemos ni idea pensamos de la meditación es como o que te va a hacer estar más tranquilo o que te va a hacer pues quitar un poco tus pensamientos intrusivos. O al contrario, te vas a sentar y los vas a ver todos. Por eso yo siempre digo, ya sé que es re difícil, incluso yo misma, como que peco a veces de eso. No busquemos la meditación como un salvavidas. O sea, como que para mí la tenemos que ver mucho más como prevención. No cuando estamos ya ahogados no, mediten sin necesitarlo. Mediten por el simple hecho de ir hacia uno mismo, de contemplarse más, de mirarse más, de encontrar esos momentos de quietud, porque ahí se va creando el músculo. O sea, es lo mismo cuando vamos a un gimnasio. Si te caes y sos una persona que has ido mucho al gimnasio, probablemente tu lesión no sea tan grave. Pero es igual en las caídas emocionales. O sea, si tenés un bagaje de trabajarte a vos mismo, de mirarte, de conocerte, cuando te caigas emocionalmente, eso no va a ser tan duro. Es como un músculo de atención. Vale. Vale, alguien que por ejemplo, nunca ha meditado y que le gustaría empezar no porque está realmente mal, sino porque quiere empezar pues, a trabajar ese músculo, ¿qué consejo le darías para empezar? Para empezar, hay tanta información dando vueltas. Sí le aconsejaría que pueda empezar por algún libro de Jon Kabat-Zinn. Vale. Mindfulness en la vida cotidiana, muy bueno. Que pueda buscar a alguien que lo guíe también. Vale. Como hay muchos centros de meditación en Madrid o donde sea que haya, hay muchos. Que pueda haber algo. Es que los videos de YouTube tampoco, no sé si conectan mucho, pero que puedan, o sea, si hay algo que les está pidiendo sumergirse a esta práctica, que busquen como una guía o un libro, algo que los inspire, y que no encuentren como la forma correcta tampoco, como que se permitan encontrar su propia forma. No necesitan tener un altar en su casa para meditar, es simplemente sentarse en el suelo y llevar la atención a algún punto. Pero si ya eso les está interesando, como que les diría que no lo dejen pasar. Como que empiecen ya. Sí, que empiecen. Y que no hay una forma correcta, ¿no? Como tampoco les puedo decir. Yo los miércoles doy una sesión de meditaciones gratis. Vale. Si quieren unirse, es todos los miércoles. Vale. Pero como que encuentren esos espacios de sentirse guiados y también que no crean que hay una forma correcta de hacerlo.
que también. Sí, vale. Y es re difícil decir esto para una persona que quiere meditar y nunca lo hizo, lo sé, pero que se animen a encontrar su propia forma, porque de verdad no hay una manera correcta de meditar. Es simplemente sentarte a encontrarte con vos mismo, contigo mismo. Vale, en el mundo del running, y si en el mundo del running se dice mucho, bueno, hay gente que dice como correr es mi meditación. Es posible, ¿no?, que correr sea su meditación. Sí, siempre que lo sea, porque yo también corro y hay veces que estás en no sé dónde corriendo. Entonces, como siempre que lo sea, siempre que puedas conectarte con vos mismo y que mires tus pensamientos y que seas consciente de eso, es una meditación. Pero hay veces que estamos corriendo en piloto automático. Sí. Entonces, como siempre que lo sea, claramente. Vale. Sí, que si se hace con intención, realmente se podría... Y lo que viene a proponer la meditación es empezar a ser esa observadora de tu mente. Entonces, si vos estás corriendo y estás notando el loro parlanchín que está dentro de tu mente en ese momento, estás haciendo una meditación, porque estás observando, estás notando. Entonces ya... Vale. ¿Tú tienes alguna rutina? Bueno, me imagino que sí, pero una rutina así un poco que te ancle, que sea meditación, yoga. Sí. ¿Cuál es tu rutina? Muchísimas. De hecho, ahora estoy en un momento de muchísimos cambios y no había sido tan consciente de las cosas que me anclan. O sea, como... bueno, para mí levantarme y escribir es una muy importante. Tener velas en casa es como que me anclan, ¿no? El prender velas, los olores, como soy muy sensorial, y donde sea que vaya, buscar algún centro de yoga cerca. Vale. Y ser flexible con eso, ¿no? Como no tengo que estar en determinado lugar para hacer determinada cosa, sino como voy llevando cosas que me hacen bien y ya van siendo parte de mí. Me encantaría decirte que medito todos los días, pero no es así. Es una práctica que estoy empezando a entender que quizás viene más desde la escritura, pero sí intento tener mi práctica. Me parece interesante lo que dices de adaptarse, porque muchas veces como tenemos, yo creo que volvemos un poco a lo que hemos hablado al principio de ser capaces de cambiar un poco rutinas, pero que tenemos como a tener, no sé, nuestra rutina que nos hace feliz y tal, pero pasa un cambio brusco, algo que no nos esperamos, o incluso cosas que nos esperamos, tipo un viaje un poco más largo o tal, y perdemos todo. Es como que volvemos a empezar de cero, cuando me imagino que si aprendes como a implementar cambios en tu rutina, cualquier cambio lo puedes como que abrazar. Totalmente. Sí. Y lo veo mucho en terapia eso, es como... consultantes que han logrado un montón de cosas, se van de viaje y es como empezar de cero. Entonces sí, es como llevar eso que te hace bien a donde sea que vayas. Pero creo que es complicado también por el hecho de que muchas veces, por ejemplo, cuando te vas de viaje con familia o amigos, tienes como otras personas que las que sueles tener alrededor en tu día a día. Sí. Y nos solemos sobreadaptar a la gente que tenemos al lado. Eso es, te quería preguntar porque no es fácil. No, y es re normal que pase, pero es importante ser consciente, ¿no? No porque toda esta gente y no sobreadaptarme al grupo, como poder elegir como seres humanos. Incluso hay mucha presión social en relación a muchas cosas, o al alcohol, o a... ¿Qué van a pensar si me despierto a quizás ir a correr en un grupo donde no lo hace? Como el poder ejercer la libertad sin perjudicar el plan de todos, como poniendo al servicio también que es un viaje en grupo, pero no perderte a vos misma ahí. Ya. Vale. Vale. Quiero hablar por último de los retiros que organizas, que creo que es gran parte también de tu emprendimiento y de lo que haces.
¿Cómo ha empezado todo eso de los retiros que los contaste un pelín al principio? ¿Cómo eliges las temáticas? ¿En qué consisten? Bueno, ahora los retiros para mí es como una manera, yo lo veo así, como de salir del consultorio individual uno a uno y como hacer que ya esto traspase las barreras del consultorio, ¿no? Como llevar a personas ahí y que sientan que realmente no están solas en su proceso, en su sufrimiento, en su vida. Como ver que hay otros que sienten igual y que están pasando por momentos o han pasado por momentos parecidos. Eso ya genera una sensación de conexión importante en los seres humanos. Eso, como que para mí, en donde sea que vaya todo el tiempo, va a estar mi práctica individual de sesiones uno a uno, pero siempre quiero llevar al grupo, a la gente también, pues veo que ahí es muy poderoso. Y consisten en, sí, como yo doy clases también de yoga en los propios retiros, pero también doy talleres en los propios retiros desde la psicología, o sea, desde la escritura terapéutica. Vale. Incluso. Los retiros que yo hago sola están como mucho más enfocados en psicología y en yoga. Vale. Actualmente tengo una compañera que hacemos otro retiro, o sea, hacemos un retiro en conjunto y ahí dejo volar un poco más mi creatividad. O sea, en este próximo retiro de mayo va a haber una clase de baile, cómo conectar más con el cuerpo. Son experiencias para compartir en grupo y en comunidad, que no estamos solas. Pero yo siempre digo y lo digo mucho, que no es unas vacaciones. O sea, pueden ser incluso un poco incómodos, porque hay ejercicios, hay prácticas que te invitan a mirarte. O sea, y que está muy bien. Yo he ido a retiros que hacen clases de cocina y que son como muy interactivos, pero mis retiros no. O sea, es como ir a trabajar en una misma. Sí. Vale. ¿Y quién se suele apuntar a tus retiros? Gente así que te descubre un poco por redes o tal, o son pacientes tuyos o muchas consultantes van y también yo di mucho tiempo clases de yoga en Madrid, entonces como muchas alumnas van. Y también gente que me recomienda. Se va armando como algo interesante. ¿Y por qué solo mujeres? Es una buena pregunta. De hecho, es algo que yo también me pregunto, pero sinceramente ningún hombre me ha preguntado asistir a uno de mis retiros. Es verdad que ahora ya sí hay retiros solo para mujeres y fue una decisión consciente, que si el otro día una chica que va a venir al retiro ahora de mayo me preguntó si un amigo se podía sumar y ya estábamos hablando con mi compañera que iba a ser solo de mujeres. Para mí hay algo que se crea en los círculos de mujeres que no se crearía si también hay hombres. No está ni bien ni tampoco está mal, pero prefiero de guardar esa energía para los retiros. Como hay algo que escapa, que solo las mujeres podemos entender lo que sentimos en ciertas situaciones. Vale. Y estoy hablando desde la ignorancia total, porque nunca hice retiros con hombres. Entonces quizás en un futuro digo, qué tonta, como antes no los hice. No sé, hoy prefiero guardar esos espacios para sentires, pensares y dificultades que nos atraviesan a todas como mujeres. Vale. ¿Y en pacientes tienes hombres? Tengo hombres, sí. Tengo hombres y también tengo mujeres. Sí. La mayoría. Pero tengo. Sí, porque decía, nosotras las mujeres nos cuesta ir a terapia y trabajar nosotras. Yo creo que para hombres es mucho más complicado. Sí. Mucho más complicado.
Aunque veo cada vez más hombres que hacen yoga, que meditan, yo creo que está cambiando Yo un también. poco. Creo que definitivamente hay como un cambio real, desafiante también para todos, pero sí está habiendo un cambio. Ya. ¿Pero qué crees? ¿Que es porque la gente está peor que antes o porque tiene más conciencia? Yo creo que hay mucha más conciencia y las reglas del juego están cambiando muy rápido. Tanto que asusta, incluso en lo vincular, estamos un poco perdidos, como ¿dónde estoy? Y el ser humano, hay algunos que van hacia el yoga, la meditación, a la conexión personal y otros que se van hacia otros sitios, ¿no? Pero eso está interesante, o sea, hay más personas queriendo tener más herramientas para entender qué está pasando en el mundo. Ya. Vale, no sé si hay otra cosa que querías hablar antes de pasar a las preguntas rápidas, algo que te gustaría compartir. Nada, me fui sintiendo muy cómoda. Creo que es que yo podría estar acá sentada hablando un montón. Hay miles de cosas que podría decir. Sí. Pero realmente siento que pudimos hablar sobre todo. Hablar un poco sobre todo, sí, porque quería también preguntarte, cuando hablamos un poco antes de tus cambios últimamente, de eso de adaptarse al cambio, pero es verdad que lo hablamos un poquito. Pero es verdad que esa adaptación al cambio a mí me interesa mucho porque nos veo cada vez más rígidos como al cambio. Sí. Vale, pues vamos a pasar a las preguntas rápidas, vale. Que son preguntas simplemente para un poco más dinámicas que puedes justificar. Genial. y que son también un poco para conocerte un poco más. ¿Cuál es el mejor recuerdo de un retiro que hayas tenido y el peor y por qué? El mejor recuerdo. Ay, yo te diría que fue no fue el último, el anteúltimo, que fueron 2 madres con sus hijas. Y wow, una madre como con su hija más pequeña, tenía 13 años o 9, y otra madre con su hija ya adulta y me pareció muy bonito en una de las conversaciones como el poder mirar a esa madre como una mujer. ¿Viste? A veces le ponemos tanta presión a las madres como deberías hacer esto, deberías estar haciendo esto. Y como ese entendimiento de, claro, es que es otra humana. No es que, como, creo que fue un momento muy importante. No sé, imagino que para ellas y para su vínculo. Y también esa otra madre con su hija más pequeña, como llevarle estas herramientas a esa edad. Me pareció un regalo hermoso. Me hubiese encantado que me lleven a un retiro a esa edad. Y es como, qué regalo. Eso me pareció hermoso. Miles se me ocurren, pero el más fresco que tengo es ese. Y el más feo. No sé si es feo, es como hay momentos donde en los retiros salen cosas muy profundas, muy importantes, que bueno, que te das cuenta que la otra persona está sufriendo, que hay dolor. No, eso tiene que ser duro. También como psicóloga es siempre la pregunta de cómo haces para no llevarte en plan tú a casa las cosas de otras personas. Porque es inevitable. Es inevitable y a la vez es algo que se va trabajando, practicando. Sí es verdad que podés llevar como esa mirada a cómo haces para no llevar, pero también se ven cosas tan importantes en los procesos de las personas que yo me quedo con eso. Como para mí es un trabajo que me da tanto, es desafiante y hermoso a partes iguales, pero sí. Vale.
¿Tienes alguna, bueno, hablamos un poco de rutina, pero una rutina que, por ejemplo, has implementado hace poco y que te haya cambiado la vida? Escribir y prender velas a la mañana. Bueno, yo soy argentina y tomo mate. Vale. Entonces, como escribir, prender velas y tomar mate a la mañana. Suena bien. Sí, es perfecta. O sea, es como lo que me da paz mental en este momento de mi vida. Qué guay. Sí. ¿Cuál es tu comida preferida? Ay, se vienen tantas. Puedes decir varias. O sea, bueno, a mí me encanta me gusta el asado, pues soy argentina, como ese ritual del asado se me vino como eso. Si bien no como mucha carne, pero ahí cuando voy, sí. Mi comida favorita, me encantan las verduras, soy muy básica. Verduras con pescado es como, me gusta mucho la pasta, carbonara, el helado. Muchas cosas. Sí. Vale, el mejor consejo que te hayan dado y por qué. El mejor consejo que me hayan dado. Hay algo que me dijo una vez mi psicóloga. No sé si fue un consejo, pero fue una frase como que quedó. Que la vida empieza muchas veces, ¿no? Como esto de creemos que llegamos a un suelo firme y que ahí nos vamos a quedar por el resto de nuestros años. Y es como recordar esto de, no, es que la vida empieza muchas veces y como que puede volver a empezar algo nuevo. En lo que sea, en un trabajo, en un cambio de vida, en un vínculo, como recordar constantemente que la vida empieza muchas veces. Y fue así, como su frase fue literal, Lourdes, la vida empieza muchas veces. Eso es interesante, sí. Y literal, o sea, ¿sabes todo lo que nos falta por vivir? Pero como falta tanto, es importante siempre tener como ese norte que nos guía. Bueno, voy caminando, pero ¿hacia dónde quiero ir? ¿Quién quiero ser ahí? Ya. Vale. Si no hubiera sido ni yoga ni psicología, ¿qué hubieras hecho como tú? Es una buena pregunta. Tu sueño de trabajo. Siempre y lo sé, porque te juro que yo quería estudiar diseño de indumentaria. ¿De moda? Ah, vale. De moda. Vale. Estaba convencidísima, es como que lo que yo quería. Y bueno, mis padres como que ahí interfirieron un poco, como que no le veían mucha salida a eso, y sí me impactó como los comentarios que me fueron haciendo. Pero apareció psicología y como con una convicción muy fuerte y dije, bueno, es psicología. Pero a día de hoy yo creo que hubiese sido o diseñadora de moda o diseñadora gráfica. Vale. Algo creativo. Vale. Sí. Qué guay. Vale. Y la última, te la puedes pensar un poco más si quieres, pero es sobre qué has cambiado de opinión últimamente. Okay. Algo que tenías interiorizado y que dices, pues ya no pienso lo mismo sobre esto. Esto es muy importante. Me di cuenta, hasta ahora yo venía como muy enfocada en mi emprendimiento, en el trabajo, en seguir creciendo. Y te juro que me di cuenta que en eso no es lo que más me hace feliz. O sea, como que no movería mi vida por estar en un lugar donde solamente tenga buenas oportunidades laborales. Como que hoy entró en juego otras tantas cosas y que sé que eso lo puedo llevar a donde sea que vaya. Gracias a mi trabajo que no necesita un espacio físico concreto, sino como priorizar eso, como el estar con gente que te hace bien, que conectás, que te puedes sentir en casa. Como me di cuenta que no soy solamente mi trabajo. Yeah. Hasta ahora yo venía como, bueno, me he identificado mucho en un momento donde eso fue funcional, pero hoy no creo que sea lo más importante.
Vale. Me encanta esta reflexión para cerrar. Vale, ¿tienes alguna recomendación de libros, podcasts, series, cosas que recomiendes a la gente que nos escucha o para profundizar lo que hemos hablado o cosas que te hayan gustado? Se me vienen muchos a la cabeza. Los libros de Tara Brach y el podcast de ella. Su podcast está en inglés, sus libros hay muchos en español, pero el podcast es increíble. De hecho, si quieren aprender a meditar, ahí hay muchas, se me había ido. Hay muchas prácticas de meditación ahí. Vale. El libro de Pema Chodron, Cuando todo se derrumba, un libro increíble. Un libro que me encanta y lo uso mucho en mis clases, en mis retiros, todo, es La senda del reposo, de Jeff Foster. Y no sé si lo vieron, pero todo el trabajo de Brené Brown acerca de la vulnerabilidad, sus charlas en TEDx, sus libros, y también hay un documental en Netflix que se llama El poder de la valentía de, bueno, no sé, pero que pongan Brené Brown y todo su trabajo es increíble y aporta muchísimo. Vale. ¿Dónde te puede encontrar la gente? Si tienen preguntas, si quieren pues tener una sesión contigo o hacer yoga contigo o ir a tus retiros. Todo en mi Instagram sería como Lourdes Peláez _ ahí me pueden escribir por mensaje o pueden ir a mi web desde ahí también y escribirme un correo, suscribirse a mi newsletter, lo que sea, y les va a llegar información. Siempre, todos los domingos envío una newsletter donde ahí pueden enterarse de todo. Vale. Y en mi web pueden también mirar servicios y todo. Vale, genial. Ahí está. Pues con esto nos despedimos de este podcast, que no la hemos abandonado, que algunos habrán pensado, la han dejado en la calle. Así que con Bruna y Lourdes nos despedimos del podcast y gracias por escucharnos y nos vemos en un próximo episodio de Slow Energy Studio. Chao. Gracias. Y no olvides suscribirte tanto en YouTube como en Spotify para no perderte ningún episodio.